El siguiente paso es configurar los encabezados de las columnas en la matriz multinivel de SERPA. Dentro de la personalización de encabezados, podemos personalizar la altura del encabezado para adaptarlo a la longitud del texto, establecer márgenes superiores e inferiores para ajustar el espacio entre los títulos y los datos, e incluso fijar los encabezados para que permanezcan visibles mientras navegamos por el informe. Además, es posible gestionar la alineación del título y configurar los bordes visuales de cada columna para mayor claridad. Sigue mis pasos. Dentro del diseño de nuestra matriz, nos vamos a encabezados de columna. Vamos a cambiar el tamaño de la fuente a 10 y la ponemos en negrita. También podemos cambiar el color del texto y su fondo, tal y como ves en la demostración. Observa que le podemos dar formato a la alineación del encabezado y la del título. Por ejemplo, vamos a centrar el encabezado. Observa el comportamiento de la alineación del título según la posición. Este paso ajústalo dependiendo de tu necesidad. Podemos determinar la altura de fila. En este caso, de 22, y fijamos el encabezado. Además, agregamos un margen inferior de 10. También se pueden trabajar los bordes. En nuestro caso aplicaremos un borde inferior, en color oscuro, con un estilo doble línea continua y un grosor de 4. También podemos cambiar el nombre de las distintas medidas dentro de la matriz. Por tanto, todas las que son de ITD vamos a modificarlas para que sean más cortas y facilitar la información. Observa cómo ahora el título se ajusta a nuestra necesidad visual. La personalización del encabezado en la matriz de SERPA permite optimizar la visualización, garantizando una presentación clara y funcional de los datos.